por ejemplo, la justicia social. Como por ejemplo la justicia social. Uy, que aquí ha salido algo. Vale. Y no solamente desde un punto de vista ideológico, sino desde ese punto de vista de comunión con las demás personas, desde un punto de vista más fraterno y más colaborativo, más cooperativo, ¿no? También desde la teoría pedagógica me gustaría rescatar también el aporte de los socioconstructivistas que defendían que el aprendizaje no se puede dar si no es con los demás, no puede darse si no es con los demás. Pero estamos realmente educando en esa mirada comunitaria, estamos realmente teniendo en cuenta esa comunidad, estamos realmente teniendo en cuenta a los demás cuando estamos educando. Es la escuela, el mecanismo escolar, el engranaje escolar un lugar para potenciar esas aspiraciones comunitarias de los seres humanos, de los niños, de las niñas, y no solamente de lo comunitario, sino también de lo absoluto, ¿no? Del infinito, del misterio, aunque ese misterio no sea un Dios. ¿Es la escuela un lugar para poder hacer eso? ¿Y cuántos momentos escolares, por ejemplo, ofrecemos los educadores simplemente para agradecer, para dar las gracias por algo que nos ocurre en nuestras vidas, ¿no? O para el silencio interno, pero un silencio escogido, un silencio que aporte paz, no es un silencio impuesto, represivo, forzado, es un silencio que realmente conecte con la paz interior de alguna de las personas, ¿no? Es un silencio tan necesario para esa vivencia de la interioridad. Y aunque pueda parecer también paradójico, aunque pueda parecer contradictorio, ¿cuántas veces permitimos en la escuela la exaltación del cuerpo, la celebración de la vitalidad de los niños, de las niñas, y la entrega a los propios impulsos naturales, ¿no? Tal vez también la espiritualidad tenga que ver con el animal que también somos, ¿no? De todos estos temas vamos a reflexionar esta tarde y tenemos un lujo de voces que nos acompañan para poder hablar de todo esto. Tenemos con nosotros a Francesc Torralba. Buenas tardes, Francesc. Buenas tardes. Francesc es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en Pedagogía por la Universidad Ramon Llull, y después amplió estudios en las universidades de Copenhague y Berlín y es director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada a la Universidad de Ramon Llull y vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS en Cataluña. Es un proyecto, una organización sin ánimo de lucro que ofrece ayuda y atención sobre todo a niños y niñas y familias en riesgo de exclusión social y pobreza. Un honor, Francesc, un placer compartir contigo esta tarde. Gracias, muy amable. Nos acompaña también David Sala, es educador y fundador del proyecto de educación integrativa Sa Placeta d'Aubarca en Ibiza. Es un proyecto centrado en el desarrollo infantil y en el propio proceso de maduración interior en todos sus aspectos, creando así las bases de una personalidad sana en contacto con su propia esencia y con la vida. Y es facilitador también de meditación vipassana y terapeuta Gestalt. Forma parte del equipo del Cercle Gestalt Ibiza. David, buenas tardes. Hola a todos. Un placer también estar contigo. Y tenemos también con nosotros a Fresia Robledo, que es psicopedagoga, profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid y también en la Universidad de las Islas Baleares. Es colaboradora de la Fundación Claudio Naranjo en el área de educación integradora, desde el acompañamiento a docentes, familias, adolescentes, a una escuela infantil en Zaragoza y círculos en 15 ciudades españolas. Es orientadora de vocación, como ella dice, y según ella disfruta acompañando a jóvenes y a personas que desean emprender nuevos rumbos más creativos y más conscientes. Un placer, Fresia. Muchas gracias también por estar aquí. Gracias por la invitación. Y para empezar, sí que me gustaría, antes de formularos la pregunta, leer un pequeño texto de Ramon Llull, de su libro Páginas Pedagógicas, que dice así: que sepas, hijo, que hay dos clases de alimentos. Una pertenece al cuerpo y otra al alma. La que es del cuerpo se da en los sentidos corporales, que son ver, oír, oler, gustar y palpar. Y los alimentos espirituales se dan en las tres propiedades del alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. A partir de ahí sí que me gustaría formular una pregunta para cada uno de vosotros. Igual, Francesc, puedes comenzar tú, que es según tú de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad. Pues gracias, Eva. Creo que es la pregunta oportuna en un debate de esta naturaleza, porque la palabra espiritualidad es muy polisémica y se da a todo tipo de confusiones. Es una de esas palabras que permite desarrollos múltiples. Y por eso me parece que la clave
está en aclarar terminológicamente de qué estamos hablando. Los medievales, cuando empezaban sus disputas en la universidad medieval, decían aclara terminus, clarifica la terminología para saber dónde estamos. Sobre todo porque es una palabra que está muy dañada y muy marcada por prejuicios. Se vincula muy fácilmente a religiosidad, incluso a confesionalidad, y es importante destacar que es un término de naturaleza universal, independientemente de las creencias que tiene una persona. Entonces, yo solo respondo yendo al origen etimológico. Una buena manera para captar cuál es la esencia de una palabra es la excursión etimológica, ¿no? Y espiritualidad es cultivo del espíritu. Propiamente es esto. Espíritu procede del latín spiritus, que a su vez es la traducción del griego neuma, y del hebreo ruaj, y que propiamente es viento. Es viento. Por lo tanto, aire que circula. Claro, esta es la asociación directa que hacemos cuando hablamos de espíritu, o de ruaj, o de neuma. ¿De qué hablamos? Hablamos del estrato más profundo del ser, hablamos de lo más esencial, hablamos de lo eterno que hay en nosotros, hablamos de algo intangible, hablamos de una realidad universal, pero cultivada muy distintamente según personas, como pasa con el cuerpo. Personas que cultivan mucho su cuerpo, pensemos en un atleta o una bailarina o un actor o una actriz, y pensemos en cambio pues, en personas que se dedican sobre todo a la vida mental y a la vida intelectual. Pues hay personas que cultivan mucho más el espíritu que otras. Pero para mí la clave es entender que es una dimensión del ser humano, el estrato más profundo de nuestro ser, algo intangible y que todo ser humano posee, ¿no? Y que por lo tanto requiere ser educado, cuidado y cultivado como la mente, como el cuerpo y naturalmente como el espíritu. Gracias. Gracias, Francesc. Muy clara y muy motivadora la excursión etimológica. Fresia, no sé si quizás quieres seguir tú, definiendo también para ti. Tú tenías un vídeo preparado también que ubicaba tu intervención. Sí. No sé si Genisa Sí, lo está tienes a preparado. mano. Bueno, a mí me gustaría compartir un vídeo de 4 minutitos, espero que no sea mucho, donde Claudio define un poco la espiritualidad también, y me gustaría, bueno, que pudiéramos escuchar sus propias palabras, ¿no? Que creo que lo resume muy bien también. Falta el sonido. Creo que el sonido de la computadora no se escucha. Genisa, no se oye el vídeo, no hay sonido. No. En sí no es visible. Ahora. Vale. Gracias. Se dice en el budismo que debíamos desinteresarnos algo en la observación del pensar, del sentir y del querer para observar más al observador, que la conciencia que contiene a los fenómenos mentales en sí no es visible, no es comprensible para la razón, no está en el mapa, por eso se lo llama un vacío, porque vista con el ojo del intelecto es algo vacío, pero es el vacío del cual procede todo. La conciencia es la matriz de donde procede el pensar, el sentir, en general los fenómenos mentales. Estamos identificados con los fenómenos mentales, debíamos reidentificarnos con el quien genera los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y quien no es, en cierto modo no es nada, aunque sea el origen de todo. Esa es la dimensión espiritual del yo. Lo que pasa, sin embargo, es que los que buscan esta gran sabiduría
a veces se olvidan de su prójimo. Decía Tagore en un conjunto de poemas, un ciclo de poemas llamado el Gitanjali. Habla una seta, le habla a Dios y le dice: Señor, cuánto he faltado, cuánto me he entretenido con mi familia, pero ya voy a ir a tu encuentro, me iré a las montañas y me dedicaré a ti. Y Dios le habla a través de la mirada de su niño, de su hijo, y le dice: papá, quédate, yo estoy aquí. Y él sigue como si no oye nada, dice: voy a recuperar el tiempo perdido en mi búsqueda, me voy a dedicar completamente a ti. Y Dios le habla por la mirada y la sonrisa de su mujer. Y Dios, a través de su mujer, le dice: estoy aquí, estoy en todas partes, no tienes que hacer ese esfuerzo de ir a buscarme. Entonces nosotros, en nuestra búsqueda de la sabiduría, nos hacemos especialistas de la búsqueda, como quien se hace a la mar para encontrar una otra orilla de la existencia, y termina volviéndose marinero. Y ya no entiende más que de velas y de nudos y de remos, que todas las técnicas espirituales y las cosas del viaje y el lenguaje del viaje. Cuando en realidad todas estas cosas de la tecnología de lo sagrado podría decirse que es como el andamio para construir un edificio. El andamio se debe quedar de lado, no debe hacerse y tornarse en algo más importante que el objetivo del viaje. Aquí tengo una cita de un lama vietnamita cuyo libro sobre la paz se acaba de publicar en Estados Unidos. Le habla en una de sus charlas a sus discípulos: lo que necesitáis no son más iniciaciones o nuevas prácticas, sino llevar a vuestra madre y padre a cenar, o a vuestra mujer o marido, y no venirles con reclamos. Y cuando la gente os dice lo que está mal con nosotros, con vosotros, escuchadlos y dejad de actuar de esa manera. Eso es lo espiritual para este lama, no quedarse en las experiencias transpersonales. ¿Queréis más sadhanas? Haced algo con la gente con quien vivís, de inmediato. Eso es el Dharma. ¿Queréis ser espirituales? Compradle flores a vuestra mujer. Dejad de atormentar a vuestro marido. La mejor mente no es la que quiere que los otros cambien, sino que la que se ocupa de cambiar y de aceptar a los demás. Bueno, Grecia, ¿quieres añadir algo más? Sí. no, creo que está bien. Vamos a dar paso también a David, porque tampoco hay tanto tiempo. Luego seguimos comentando, ¿no? Ok, gracias, Fresia. Muy claro, me quedo con la imagen de Dios habla a ese hombre a través de la mirada de su hijo, ¿no? A través de los ojos del niño. David, ¿dónde estás? Te he perdido ahora. Aquí. Hola, buenas. Bueno, no está mal continuar después del audio, vamos a ver. No, para mí, la espiritualidad realmente es la dimensión humana que permite salir del sentido de identidad condicionado y desde ahí poder entrar en conexión con el flujo de la vida, con el misterio, como lo quieran llamar, cualquiera de todos los caminos, ¿no? Pero hay ese factor de entrega, ¿no? Y de misterio en la que ya deja de mandar el que ha estado mandando toda la vida y se entrega a uno algo más grande que no sabe muy bien a dónde quiere ir, ¿no? Para mí la espiritualidad es básicamente eso y todo lo que ramifica de conexión con el otro, la sencillez, todas las virtudes aparecen fuera del egocentrismo. Básicamente diría que es eso yo.
Ok. Gracias, David. Y ya vinculándolo un poco más al mundo educativo, no únicamente al mundo educativo, pero sí al mundo de la infancia, ¿cómo es para vosotros ese binomio? ¿Se puede hablar realmente de espiritualidad e infancia? ¿O la espiritualidad es algo destinado a los que ya somos mayores, fruto de un proceso largo y tal? ¿Se puede realmente hablar de espiritualidad e infancia? Francesc, ¿quieres empezar tú? Sí, por supuesto que sí. La espiritualidad está en todas las etapas de la vida, lo que pasa es que tiene expresiones distintas. Si organizamos el periplo humano en 4 etapas, ¿no? Infancia, juventud, madurez y ancianidad, pues naturalmente como pasa con el cuerpo de un niño no es el cuerpo del anciano y las manos de un anciano no son las manos de un joven. Lo mismo ocurre con la espiritualidad. En el niño ya hay un destello de espiritualidad que se manifiesta, por ejemplo, en el asombro. Para mí el asombro, o la capacidad de maravillarse, es una expresión muy espontánea de la espiritualidad del niño, que además muchas veces, en la medida que crece, esta capacidad se pierde o se agota o se embota por un exceso de imágenes o de estímulos audiovisuales y se pierde. Luego el niño tiene la capacidad de interrogación por el sentido. Y para mí la palabra espiritualidad muy unida a la búsqueda de sentido, y el niño constantemente pregunta el para qué, ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué morimos? ¿Para qué estamos en este mundo? Otra cosa es que los adultos tengamos respuestas. A mí me parece que el niño es un pequeño filósofo que te taladra preguntas y que con frecuencia desde la humildad tienes que decir, no lo sé, no sé qué contestar. O puedo contestar de mis creencias, ¿no? Pero como creencias, no como saberes cotejados científicamente. Entonces sí, yo creo que el niño tiene esta capacidad que podemos cultivar en él a través de la música, a través de la belleza, a través del arte, a través de la naturaleza, pero eso exige comunidades y entornos que les estimule espiritualmente. Y para mí, lo que ocurre en muchos de estos contextos donde nos hallamos es que el niño es un receptáculo de estímulos audiovisuales que van chocando sobre su neocórtex, pero raramente le abrimos a experiencias de apertura, de interrogación, de cuestionamiento que ensanchen su mundo y su visión. Y en él, espontáneamente, hay una búsqueda espiritual, expresada de un modo muy rudimentario, con su lenguaje, que todavía no es conceptual, pero que con el tiempo va a perfeccionar y a mejorar. Acabas de describir también lo que Freire denominaba una educación bancaria, ¿no? Un niño como un receptáculo, ¿no? Como un depósito de conocimientos que son dados y no cuestionados por el adulto, ¿no? Fresia, quizá tú también desde tu experiencia en los círculos puedes hablar de eso que comentaba Francesc, ¿no? Sobre ese aspecto más creativo, ¿no? Ese asombro, esa capacidad de asombro que tienen los niños. Quizás puedas tú compartir algo ahí desde tu experiencia en los círculos. Bueno, la experiencia en los círculos es experiencia con adultos, ¿no? Y adultos que comparten, pero como son adultos que tienen esta mirada que ha descrito Francesc respecto a los niños, es como hay ¿no? esta voluntad de crear estos espacios para que ellos puedan ¿no? desplegar su alma. A mí sí me gustaría mencionar un poco lo que pasa con mis alumnos, ¿no? A nivel universitario, yo normalmente doy clases a primero, entonces acaban de salir, ¿no? de la otra parte del sistema, están muy jovencitos, tienen 18 años la mayoría, y es muy curioso porque ellos no tienen nada que ver con la espiritualidad. Y en realidad luego conversando nos damos cuenta que con lo que no tienen que ver o no quieren tener que ver es con la religión, ¿no? Entonces, cuando empiezo a darles ejemplos de lo que yo creo que es espiritualidad y que tiene que ver con conductas cotidianas que ellos tienen o pueden tener, entonces sí empezamos a unificar lenguaje. Yo
no concibo una educación en la que no podamos vincular esta dimensión que va más allá del yo y del yo tú, ¿no? Porque si no hay una dimensión que nos acoge a este yo y a este yo tú, algo se nos está perdiendo. Entonces, porque entonces sería muy difícil vincularlos al bien común o como decía Francesca, a la búsqueda de sentido o a la búsqueda de la verdad. Esto es espiritualidad para mí, ¿no? Una persona que tiene esa tendencia, bueno, que no comulga con una religión o con otra, que no tiene claro una serie de rituales o que no tiene un diálogo con un algo que está ahí fuera, que representado en la naturaleza, etcétera. Bueno, vale, pero si hay esta visión de algo que va más allá de mí mismo, entonces tiene sentido. Por ejemplo, yo les digo, si vosotros estáis en una playa, ¿no? Y no hay nadie, no se ve a nadie, pero vosotras veis ahí un trozo de plástico y casualmente hay una papelera cerca, con suerte, ¿no? Entonces tú coges esto y lo colocas ahí y no le cuentas a nadie que has hecho esto y no lo compartes con nadie y no lo haces porque nadie te está mirando, sino porque tú sientes que es importante tu aporte a ese mar para los hijos de los hijos de los hijos de alguien, a lo mejor ni siquiera tus propios hijos. Ese concepto donde yo hago algo más allá de un crédito personal, un reconocimiento, un agradecimiento, un algo, estamos hablando de espiritualidad. Es cuando voy más allá de lo inmediato, ¿no? De donde el ego me lleva. Yo quiero subrayar esto que dice Fresia porque es muy interesante. La palabra espiritualidad, al menos en mi modo de concebirla, hay que relacionarlo mucho con esta capacidad de trascender, ¿no? Que es un verbo muy interesante porque denota ir más allá de lo inmediato, de la fachada, de lo que es epidérmico y por lo tanto indagar sobre aquello que está oculto a los ojos, pero que es lo fundamental. Entonces, allí donde hay esta curiosidad, esta indagación, esta voluntad de verdad, esta voluntad de sentido, esta voluntad de saber, yo creo que hay este estímulo, este latido espiritual. Y eso lo podemos activar en los alumnos y lo podemos ayudar a desarrollar. Lo que pasa que es verdad que la mayoría de ellos vienen muy marcados por prejuicios o visiones muy negativas o muy erróneas de lo espiritual. En algunos casos hay una ignorancia absoluta y en otros lo que ha habido ha sido una educación confesional que en el mejor de los casos pues les ha introducido en un universo simbólico y religioso, pero también metido como en un pequeño segmento de la realidad. Y de lo que se trata es de ensanchar esta mente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que donde hay espiritualidad hay ese motor de trascender, de ir más allá, de no quedarse con lo inmediato, con la fachada, con el tópico, con el estereotipo, sino cuestionar eso y cruzar límites. Para mí tiene que ver con el cruzar límites. Y eso genera mucha inseguridad, mucha intemperie, ¿no? Porque al final uno no sabe realmente dónde está. Y eso nos inquieta mucho, ¿no? Lo que pasa cuando uno intenta describir a Dios, que sabe que no tiene conceptos, no tiene palabras, no tiene imágenes y que todas las que tiene en su mano son imprecisas y no acaban de decir lo que es este enigma, ¿no? Y por eso al final descubrimos el lenguaje del silencio como el lenguaje más adecuado para acercarnos al enigma del más allá. Pero sí, espiritual es el que trasciende, el que no se quede en lo inmediato. Me parece una idea muy interesante. A mí, en esta línea también como el de desencantamiento con la espiritualidad que dice Francesc, ¿no? Un poco y de la ignorancia y algo cultural, ¿no? El paradigma o la cosmovisión occidental, que es una cosmovisión un poco como cartesiano-newtoniana de una gran máquina que funciona con unas leyes, como que está muerto el universo y que lo puedes saber a través del método, ¿no? Y que esto en verdad nos impregna a todos. Es increíble hasta dónde está metido dentro, ¿no? Y a veces, claro,
como dice Francés, hay que activar lo espiritual en la gente, pero yo creo que hay que activarlo desde ahí porque nuestra cultura la ha matado, ha matado algo que en verdad ya nace en los niños, como dice Francés, de que está ahí ese asombro, esa espontaneidad, ¿no? Realmente ya está, ya nacemos para mí con eso, ¿no? Y algo que nuestra cultura seca esa fuente, ¿no? Claro, y aquí la pregunta es cómo educar, y educación y espiritualidad. ¿Educar para qué? Para desarrollar competencias, competir. ¿Hacia dónde va la educación? ¿No? A desarrollar una sola palabra competencias, ¿no? Pues competir para que un mercado, para que el sistema pueda continuar, ¿no? Claro, parece que una de las tareas de la educación sería como tratar de romper este educar en competencias, ¿no? Y me gusta a mí hablar más de cualidades, ¿no? Educar en cualidades y en cualidades humanas. Es como ver eso. Y bueno, también la pregunta está si desde la infancia. Yo creo que sí, mi proyecto es con infantil, ¿no? Y como decía Francés, yo me quedo, se murió un pajarito y le hicimos un entierro, ¿no? ¿Y qué es la muerte? Yo con niños de 3 años y medio, ¿no? Y sabiendo como como todo mi sistema de creencias puede estar ahí, ¿no? Y como que yo siento que la labor de un educador es cuidar ese asombro, ese hacia dónde va esa curiosidad más que meter al receptáculo, ¿no? Y claro, cuando el educador no tiene eso interiorizado en uno mismo, es muy fácil, pues eso, secar, ¿no? Secar la infancia, secar al niño y después tener que volver a activar lleno ya en un momento en el que ya se ha perdido totalmente el centro de lo que es lo espiritual, ¿no? Bueno, a mí me parece que también va por ahí. Yo creo que es muy interesante. Perdona, pero por eso, además de recuperar la palabra espiritualidad, hay que recuperar la palabra educación, porque damos por supuesto que es un vocablo que todos compartimos, y no es así. De hecho, una cosa es instruir, otra cosa es enseñar, y otra cosa es formar personas, ¿no? Y cuando hablamos de formar, tiene que ver con toda la persona, tanto su dimensión tangible con la intangible, ¿no? Tanto la que observamos, vemos, podemos pesar, sopesar, como esa dimensión que no es tangible, pero que es la esencial en él, ¿no? Y a mí me parece que esta es la clave, porque muchas veces nos quedamos con un tipo de educación que, bueno, que es desarrollo de habilidades, que es desarrollo de competencias, que es desarrollo de capacidades no éticas, pero que no va más allá, que se queda en esta dimensión. A mí me resulta muy útil una definición de una filósofa que me parece muy interesante, que es Edith Stein, que dice, ¿qué es formar a una persona? Es ayudarla a ser lo que está llamada a ser. Por lo tanto, el educador está al servicio de esta persona para que descubra su proyecto de vida, para que pueda encauzar su vocación, para que pueda aportar esas capacidades inherentes a su ser y ofrecerlas a la realidad. Esto es muy distinto de cómo entendemos muchas veces la educación, que es darle competencias para que sea habilidoso, se incorpore en el mercado y tenga éxito, sobre todo éxito profesional. Esta es la aspiración. ¿Y qué queda de la vocación, de la llamada interior, del proyecto, de lo que da sentido? Todo eso está, pero muy disminuido en las instituciones escolares. Incluso la palabra vocación ha pasado a mejor vida y significa vocare. Me siento llamado a ser maestro, llamado a curar, llamado a consolar y me tenéis que ayudar a poder articular esta vocación. Esto ha desaparecido en muchos contextos, no solo confesionales, sino también no confesionales. Por lo tanto, es como un lenguaje que ha quedado simplemente en la desmemoria. Qué gusto escucharte, Francés, porque yo utilizo esta palabra, orientación vocacional, ocupacional, aunque quedo como un poco antigua, e incluso me preguntan si soy religiosa, y doy un poco, ¿no? esta idea del concepto etimológico de vocación. Y esto me trae también la reflexión de cómo Claudio siempre habla de transformación.
¿no? Que es un poco un símil del concepto que tú planteas como formación, pero es verdad que hay algo de transformar que me trae un poco a la historia, ¿no? A mi historia. Yo no me di cuenta que era una buscadora, o no me di cuenta de la profundidad de mi dimensión espiritual hasta que conocí a Claudio, pero tuve una infancia religiosa, ¿no? Me educaron las monjas y muy agradecida que estoy a esa época, a pesar de tantos detalles, ¿no? Para matizar. Y también, bueno, propio de la rebeldía de la adolescencia, busqué también determinados movimientos religiosos que me llevaran a otras nuevas respuestas. Y recuerdo como algo que siempre me marcó, preguntarme quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y esto es un trabajo que hago con mis alumnos en este afán que tengo de transformación. O sea, me gustaría que como yo pude hacer un cambio y poder ver la dimensión espiritual como un elemento básico para darle sentido a lo que hago, y poder dar esa claridad, pues en todas las asignaturas que doy, que son muy diversas y que incluso muchas están vinculadas a cosas más matemáticas, ¿no? Como evaluación, diagnóstico y otra serie de asignaturas. El primer trabajo que hago con los alumnos es responder a estas 4 preguntas básicas. Le agrego la última de qué obstáculos siento que tengo para llegar allí a donde quiero llegar, o donde me quiero ver. Y es tan interesante porque ahí comenzamos a hablar de la dimensión espiritual que todas las personas tenemos y que podemos ampliar, ¿no? y profundizar. Bueno, siento que, perdona Eva si No, no, solo un pequeño apunte crítico con lo que comentas, ¿no? Como a mí me parece súper interesante lo que tú llevas, ¿no? A tus clases con tus alumnos, pero es verdad que en la escuela pública, en las etapas de primaria y secundaria donde yo estoy vinculada, no hay mucha estimulación espiritual, ¿no? Es como depende más de la persona, de tu propio camino, de tu propio proceso, que de algo que se dé en la formación inicial de maestros y maestras, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que me sale, ¿no? Un poco como decir, bueno, claro que es posible, pero ¿cómo es de real, no? Por eso a mí me gusta hablar de analfabetismo espiritual, como también hablamos de analfabetismo emocional. Es decir, una cosa es saber escribir y leer, y usted sabe multiplicar, dividir, sumar y restar. Fantástico. Pero otra cosa es decir, esta persona es capaz de identificar sus emociones, expresarlas correctamente, canalizar sus emociones tóxicas de manera no destructiva. Esto sería ya una persona alfabetizada emocionalmente. Y otra cosa es una persona alfabetizada espiritualmente, que se enfrenta a estas preguntas que decía Fresia, ¿no? Y que es capaz también de indagar, de explorar, de entrar en universos que no son inmediatos, de interrogarse por el proyecto y el sentido de su vida. Esta misma interrogación está muy ausente en los procesos formales. A veces, ocasionalmente, tiene lugar en una tutoría o en una situación excepcional donde discurres con un profesor fuera del aula y aparece esta cuestión, pero por lo general este tipo de cuestiones tan fundamentales están como ausentes. Lo que interesa es saber qué es el ácido sulfúrico, qué fue la generación del 27, qué es el ciclo de Krebs y qué fue la Guerra Civil Española. Y todo eso tenemos que saberlo. Pero ¿usted para qué está en el mundo? ¿Qué se propone hacer con su vida? ¿Cómo va a dar sentido a ese tiempo tan breve que es su vida, que no se dará cuenta y ya no estará en ella? Por lo tanto, empiece a pensar de qué manera la va a colmar de plenitud. Y eso es algo que, bueno, raramente se plantea de un modo frontal. Y cuando lo planteas, se produce silencio, interés, y empiezas a regar este desierto que hablaba antes y que me parece que es verdad, David, ¿no? Este desierto que hay que regar para que pueda florecer lo espiritual, que como semilla está en todo ser humano. Sí, yo añadiría que en ese desierto te puede tocar a Francesc de profesor, como pasó a mí, un oasis, y que para mí
también añadiría que lo espiritual se habla de transmisión. Para mí hay una transmisión, ¿no? Lo espiritual parece el maestro, el discípulo. Y hay algo que los educadores, para transmitir lo espiritual, es eso, ¿no? Tiene que estar dentro para poderlo transmitir. No es algo que se fabrique, que se sepa, que se estudie, sino que depende mucho de que se pueda transmitir desde dentro, ¿no? Yo al menos es esto, como cómo transmitir la confianza básica en la vida, ¿no? Yo pienso en mí aquí en la escuelita, ¿no? Pues solo puedo porque he empezado a confiar en mi propia sabiduría interior, en que hay algo más que mis conceptos, ¿no? Como decía Claudio, que mi bla, 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 que mi discurso. Y realmente a veces veo cosas aquí que digo, iba a intervenir 10 veces, pero ese espacio, ese dejar hacer, ¿no? Y como esa confianza como básica. Y ahí no sé si está correcto o incorrecto lo que yo estoy haciendo, pero sé que de fondo a los niños sé que les estoy transmitiendo esta confianza básica porque está en el invisible o está en el espacio, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es básico en cualquier educador, ¿no? Que te pueda transmitir. Y yo, por ejemplo, eso, ¿no? Ya ir a la universidad y alguien como Francesc te pueda transmitir más desde el discurso más elaborado ese lugar, ¿no? Más trascendental, ¿no? Que conecta más en ese momento. Y bueno, es la transmisión, me parece esencial. Uh-huh. Es algo más osmótico, ¿no? Algo que se contagia, algo que se destila, ¿no? Que uno emana, más que algo que tengas que enseñar competencialmente, ¿no? Sí, y sobre todo nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Claro. Es decir, uno puede dar música si tiene música, ¿no? Y puede dar qué pensar si piensa, y puede dar humor si tiene humor dentro, ¿no? Y puede dar lo que quiere y lo que siente, lo que ama si lo tiene dentro. Intentar dar lo que uno no tiene, generalmente es hacer el ridículo, ¿no? Y los demás se dan cuenta que usted intenta dar, pero no sale, no fluye espontáneamente. Entonces queda muy artificial. Todo el mundo se da cuenta. Hay como un intersticio que te das cuenta que es un comediante. En cambio, cuando uno da lo que realmente experimenta dentro de sí y fluye y lo irradia a través del gesto, a través de la palabra, a través del movimiento, a través de los énfasis, a través de las onomatopeyas, pues los otros se dan cuenta que este ser es auténtico. Y eso genera, bueno, un testimonio que al menos da que pensar, interroga, genera perplejidad. Hay algo también que dice el profesor Enric Benavent, dice, como tú has hablado, Francesc, también del tema emocional, él afirma que hay una innegable vinculación entre la vida emocional y la vida espiritual, que a veces encontramos más bienestar en darle un sentido a la propia experiencia que en asolir unos objetivos concretos, ¿no? No sé, quizás si me gustaría que comentaras también el término, ¿no?, que tú has trabajado y explorado muy profundamente, de inteligencia espiritual. Creo que es un término muy interesante también. Pues sí, a mí esto me empezó a interesar mucho pues en el año 2001-2002, cuando apareció esta modalidad de inteligencia, ampliando el cuadro de las inteligencias múltiples de Gardner, que publicó en el año 1983 las denominadas 8 modalidades o tipologías de inteligencia, que han cuajado en muchos ámbitos educativos y sistemas educativos. Pero claro, es un esquema del 83, estamos en el año 21, han pasado casi 40 años. Gardner es un sabio, aportó una visión mucho más amplia de la inteligencia, que en aquel momento era muy dicotómica, muy binaria, niño inteligente, niño estúpido, y así acabábamos, y nos dijo, no, cuidado, hay modalidades. Hizo un mapa, hizo una cartografía. Lo que pasa es que luego se amplió y apareció la inteligencia emocional en el 90 y apareció la inteligencia espiritual en el 2001 con Zohar y Marshall, y a mí fue la que particularmente centró mi interés, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de una modalidad o un tipo de inteligencia, yo creo la más genuinamente humana, la más propiamente humana, que nos habilita para una serie de capacidades o operaciones y que podemos cultivar y desarrollar,
como uno puede cultivar la inteligencia lingüística o la musical, o la interpersonal o la lógico-matemática, ¿no? Pues está la inteligencia espiritual, que algunos denominan trascendente, otros existencial. Aquí hay distinta terminología. Yo opté por la terminología anglosajona, hablaban de spiritual intelligence y me pareció que podíamos mantener esta terminología y que realmente nos habilita para una serie de capacidades y que todo el mundo tiene, lo que pasa que desigualmente cultivada, ¿no? Como pasa con las otras. Hay personas que nacen ya con una inteligencia lógico-matemática extraordinaria y que tienen unas grandes habilidades ya a los 5, 6, 7 años, como pasa con la musical, pensemos en Mozart, por ejemplo. Y luego está la inteligencia espiritual, que requiere de un contexto, de un entorno que la estimule. Pongo un ejemplo, ¿no? La meditación. ¿Podemos enseñar a meditar a los niños? Claro que sí. ¿Lo están haciendo algunas comunidades educativas? Sí. ¿Tiene efectos beneficiosos en su desarrollo mental, emocional, en su concentración, en su capacidad de relación? Sí, los tiene. ¿Está verificado? Sí. Bueno, la meditación es una práctica espiritual de naturaleza universal que se observa en el budismo, que se observa en el cristianismo. Hay muchos tipos y formas, pero bueno, pues la inteligencia espiritual nos habilita para operaciones que no podemos hacer con la inteligencia lógico-matemática. Con la lógico-matemática podemos sumar, dividir, integrar, hacer ecuaciones, trenes de alta velocidad y mandar un robot a Marte, que no es poco, ¿eh? Pero con la inteligencia espiritual podemos hacer otras operaciones, interrogarnos por el sentido de la vida, asombrarnos de la realidad, tomar distancia, trascender, meditar. Y eso, para mí, está muy dejado de lado. Es decir, hipertrofiamos ciertas inteligencias y atrofiamos otras. Damos mucho valor a un tipo de inteligencias y a otras que son fundamentales para una vida armónica quedan como en el tintero, quedan como desahuciadas del proceso educativo. Fresia, no sé si querías decir algo ahora. Bueno, me gusta mucho escuchar a Francesc y me abre, ¿no? nuevas reflexiones y nuevas dimensiones. Y es verdad que es importante el camino propio a la hora de hablar de todo esto, como decía David también. No creo que si no hubiera yo trabajado un proceso de transformación en mí, hubiera podido acceder a algo parecido y transmitir, ¿no? Porque no se trata, por ejemplo, de hacer dinámicas o técnicas para abrir espacios filosóficos solamente o de reflexión. Es como, ahí hay un punto en quedarnos, o un peligro en quedarnos como en algo mental o en algo conceptual. Desde la técnica, ¿no? Claro, desde la Desde técnica. la ejecución. Entonces, siento que la devolución, cuando yo me enteré que estaba haciendo algo que realmente tenía sentido desde lo espiritual, era cuando alumnos y alumnas me hablaban de su propia búsqueda, ¿no? De su propio deseo o anhelo de darle un sentido a su vida. Y eso era lo que realmente me daba la sensación de que había como un canal o algo que se había creado, pero que tampoco tenía que ver con que yo lo hubiera hecho de tal o cual manera o que yo sea muy buena a la hora de contar algo de esto, sino que es como una fuerza, ¿no? que me empuja cuando alguien está en conflicto con la asignatura o entra en conflicto conmigo como autoridad, ¿no? O entra en conflicto con el sistema, porque claro, yo doy clases en la Facultad de Educación, entonces ahí estoy como justo, ¿no? En la formación de formadores, entonces es como el lugar clave para mí a la hora de mirar en este cambio de la educación hacia el futuro. Yo siento que tengo como una responsabilidad ahí, ¿no? Muy grande en esto y me gusta mucho escuchar esto. Yo también había escuchado lo de la inteligencia moral de Borda
bueno, pero que se iba también a cosas un poco más prácticas, más esto de técnicas y actividades que se pueden realizar para fomentar, ¿no? El tema de valores en la escuela. Pero claro, lo curioso para mí es que exista, por ejemplo, una asignatura, un espacio que sea valores en la escuela. Como si el asunto valores tuviera que ver con una serie de conceptos, ¿no? El valor de la bondad, el valor de la belleza, bueno, la lista de valores que queramos compartir. Y en realidad lo interesante es mirar que los valores no son eso solamente. Valores es cada cosa en la que yo estoy transmitiendo voluntaria o involuntariamente. Entonces, estoy transmitiendo un valor de forma permanente que tiene que ver con aquello que digo y aquello que hago y la coherencia en toda esta línea. O sea, si yo estoy en mi clase hablando de la espiritualidad y tal, ¿no? Y les pongo el ejemplo de la playa, pero resulta que luego voy caminando, por poner un ejemplo, voy caminando por la facultad y de pronto tiro un papelito, le erro y cae al lado de la papelera, no dentro. Pero como tengo prisa, voy corriendo, ¿no? Y un alumno me ve. ¿Esto cómo va? Entonces, el asunto es, qué difícil, por lo menos para mí, ¿no? Me siento muy limitada en esta coherencia permanente entre lo que siento, sobre todo entre lo que siento, que me lleva la pasión a mí, ¿no? Entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? Hay como un hilo conductor permanente que Claudio nos invitó y nos invita siempre, que es de autoobservación. Y esa autoobservación no tanto para, no sé, para culpabilizarme o juzgarme, sino para poner atención, porque creo que un elemento básico de la espiritualidad es esa atención interna y una atención externa, ¿no? Es como un equilibrio entre ambas atenciones. Y esto también lo puedo llevar al cuidado, ¿no? Cómo me cuido, cómo cuido a otros, cómo cuido el mundo en el que estoy. Entonces, este equilibrio permanente en estos tres espacios, que luego con Claudio se lleva a los tres cerebros, a los tres amores, bueno, no me voy a extender, pero gracias Francesc, gracias. Y David, claro. Yo quería añadir simplemente también que me parece imprescindible también que los educadores tengan integrada, ¿no? Esa dimensión, ese cultivo, ¿no? de esa dimensión de la persona, pero sin embargo también quería añadir que a veces trabajando con algunos niños tengo la sensación de que los niños van mucho más lejos que sus maestros, ¿no? Yo a veces entro como externa en muchas escuelas públicas y hacemos actividades que tienen que ver con, bueno, pues con la cohesión de grupo, con el autoconocimiento, con la expresión emocional y tal. Y en una de ellas dibujamos un corazón y a partir de ahí cada niño dibuja. Bueno, se hace un silencio, un contacto íntimo con su propia interioridad y a partir de ahí cada niño dibuja lo que él lleva en el corazón, ¿no? Y muchas veces pienso es imposible que el maestro le haya llevado hasta allí. Llevan a personas muertas en su corazón, llevan animales muertos en su corazón, algunos niños llevan a dioses en su corazón. Esta mañana una niña dibujaba a mi dios armenio, ¿no? Llevan vivencias que viendo al tutor y viendo a los alumnos, estoy segura de que el tutor no los ha llevado hasta ahí, ¿no? Entonces, como la confianza también de que los niños a veces van más lejos de lo que nosotros creemos, ¿no? David, quizá eso tú también lo estás viendo cada día más, ¿no? En la escuelita. Así, pues, sin parar. Y bueno, tú hablas de confianza, ¿no? Como confianza es totalmente un valor espiritual, que desarrollar, que ayuda a la espiritualidad, ¿no? Y me gustaba, quería hablar un poco de la inteligencia espiritual que habla Francesc, me pareció súper interesante. También a mí me viene como que es la inteligencia que cohesiona las otras inteligencias y que podría ser el lugar común donde encontrarnos los humanos, ¿no? Pues el que hace música y es una expresión del alma, el que está en las matemáticas puede ser lógico, pero los pitagóricos, la geometría sagrada, ¿no? La escritura, ¿no? Cualquier cosa así, como realmente entender o poder ver la inteligencia espiritual como, pues como decíamos, Francesc hablaba, ¿no? Lo genuino del ser humano, y al final es el lugar común, es el lugar común que tenemos todos y Exacto. todas, más allá de cómo se forme. Y
Teresa Y sí, Furcadas habla de eso también, de esta dimensión que nos unifica, que está como por debajo de todas las otras dimensiones del ser humano y que es precisamente la que nos unifica, ¿no? claro, y ahí encontramos la confianza, ¿no? Que Mm, hablabas tú, Eva, la entrega, la fe, la fraternidad. mm, Eso sí que no entienden, ¿no? De formas culturales o de formas de religiosas. mm, Precisamente uno de los beneficios del cultivo de la inteligencia espiritual es esta capacidad de ver lo que une a los colectivos, a las personas, a las etnias, a las tradiciones culturales, religiosas. En un mundo como el nuestro, tan polarizado, tan maniqueo, tan extraordinariamente dicotómico, mm. es fundamental ver esto que une, porque por lo general nos quedamos en ver las diferencias, ¿no? Este es negro, yo soy blanco. Usted es católico, yo soy ateo. Usted es mujer, yo soy hombre. Usted es sudamericano, yo soy europeo. Y ahí nos quedamos, ¿no? Con el registro de las diferencias. Y en cambio lo que capacita la inteligencia espiritual y quien la cultiva es entrever lo que une más allá de las diferencias. Y eso es lo que permite la cohesión. Eso es lo que permite la fraternidad. Esto es lo que permite la solidaridad cósmica, ¿no? Por eso me parece tan interesante constatar que las figuras que especialmente se han caracterizado por el cultivo de la inteligencia espiritual, personalidades de tradiciones muy distintas, han sido capaces de unir grupos, facciones, colectivos enfrentados, ¿no? Pensemos en un Martin Luther King, pensemos en un Mahatma Gandhi, pensemos en figuras que desde su activismo social, político, desde su incluso su martirio, porque tanto uno como otro fueron asesinados, ¿no? Gandhi en el 48 y Martin Luther King en el 68, y además pertenecían a cuerpos religiosos distintos, uno el hinduismo y otro el cristianismo reformado, pero trascendieron sus creencias y fueron capaces de ver lo que une, ¿no? Y por eso Gandhi era muy crítico con el sistema castal y Martin Luther King, naturalmente, con la diferencia de razas y la capacidad de reconocer derechos para todos los seres humanos. Por eso me parece tan necesario este cultivo, porque sobre todo lo que estamos registrando son las diferencias y la polarización entre grupos y colectivos. Es ese concepto de Comte Sponville también, ¿no? De comunión entre espíritus, entre almas, ¿no? Más allá de las diferencias. Sí. Y yo creo importante aquí el gozo de ello, ¿no? Sí. El sentir el gozo de lo que une, o incluso de la diferencia. Yo pienso en los niños, pienso que veo, y que gozan de yo soy niño, tú eres niña, y hay Claro. algo ahí inocente, ya de Claro. gozo, porque no están tan separados como ya estamos los adultos con nuestras defensas, ¿no? Y sí hay algo de gozo en ese sentirse unido incluso en las diferencias, ¿no? Sí, y en esa búsqueda de identidad también, de quién soy yo a pesar de lo diferente y de lo similar, ¿no? Dejadme que comparta con vosotros otra pequeña anécdota que creo que es muy ilustrativa también de cómo los niños ven a los maestros a veces, ¿no? En ese dar sentido a la vida, ¿no? Era una actividad en la que teníamos que regalar algo mágico a alguien, ¿no? Entonces podíamos hacer un dibujo y ese dibujo podría ser tan mágico como tú quisieras. Solo tenías que pensar en esa persona y sentir qué es lo que ella podía desear más, ¿no? Igual pueden ser pues una pelota que siempre marque gol, o un vestido que cambia de color cada vez que quiere, ¿no? O una maestra que nunca ponga deberes y tal, ¿no? Entonces a un niño le tocó regalar a su maestra. ¿Y sabéis lo que le regaló? Como algo que es lo que más le gustaría a su maestra, un niño bueno. Le dibujó un niño bueno. Fíjate. Entonces, sí, el regalo Bueno. que más su maestra quería, que más deseaba era eso, un niño bueno, ¿no? Y qué pena que eso se confunda con el tema este de la autoridad, ¿no? Porque Total. Claudio en algún momento mencionaba, ¿no? Cuando él planteaba este cambio en la educación, él decía, habría que inculcar en las escuelas la capacidad de entrega. Claro, pero si vamos al ejemplo del niño, hay una entrega ahí, ¿no? Hay una entrega cuando hay un niño que se porta bien porque hay una mamá que lo llevó en esa línea y un papá que lo llevó en esa línea, entonces llegó a la escuela y qué bien educado está este niño, ¿no? Qué bien se porta, y entonces la maestra está muy contenta con él o con ella,
Tiene premio. Esa entrega a la entrega es una entrega más bien a una autoridad que está dentro de lo que llamaríamos el efecto sistema, ¿no? Pero Claudio hablaba de una entrega a la voluntad, pero a la voluntad divina, no a la voluntad de la autoridad transitoria que tiene unos determinados objetivos o que responde al sistema para que seas exitoso, como decía Francesco, que cumplas tal objetivo, seas empleable y entonces luego no seas un problema para el resto del sistema, sino una entrega de verdad a esa voluntad divina y que tiene que ver entonces con una entrega a uno mismo, con una entrega, o sea, es como una confianza en que si yo me voy a lo profundo de mí misma, y me entrego ahí, voy a poder expandir esta espiritualidad. Entonces, ¿cómo puedo confiar, ¿no?, en el fondo de mí cuando veo tantos defectos, o esto no me gusta, o esto está mal, esto yo tendría que ser mejor, hacerlo de otra manera? Pero yo lo relaciono mucho con la voz interior de la que nos hablaba Claudio, ¿no? Este maestro interior, esta voz interna que nos guía si estamos ahí para escucharla. Y esa dimensión es la que bueno, me apetecía comentar. Y si estamos ahí para escucharla, Fresia, y si no hacemos ruido para callarla, ¿no? Sí. Y también tengo la sensación de que las escuelas son lugares con mucho ruido, ¿no? Mucho ruido. Es la importancia de la educación en el silencio y la cultura del silencio, ¿no? Y la gramática del silencio, justamente para poder auscultar. Sócrates ya hablaba de una voz interior, San Agustín hablaba del maestro interior. Hay una constante sobre eso, ¿no? Lo que pasa es que muy frecuentemente estamos más atentos a las voces que suenan en el exterior o al griterío que hay en el exterior, y de hecho funciona como un gran mecanismo de evasión. Es decir, nos hemos convertido en consumidores de vidas ajenas y así no tenemos que pensar en la propia, ¿no? Y nos convertimos en personas que van hablando de las vidas ajenas y de lo que hacen y dejan de hacer, y eso genera una industria del chismorreo impresionante, ¿no? Pero de lo que se trataría es de decir, oye, déjate de la vida ajena y piensa por primera vez en la tuya, en este don que te ha sido dado, el don de vivir, que es muy breve, muy efímero, y empieza a pensar qué vas a hacer con ella, qué obra de arte vas a hacer y qué te sientes llamado a hacer. Y eso es lo que, bueno, Sócrates ya hablaba de una voz interior y estamos en un contexto muy precristiano, ¿no? Y en el ámbito budista del Dharma, ¿no? Es esta llamada o esta misión que he venido a hacer en este mundo y que hasta que no la descubra y no la haga, no hay posible realización de ese ser humano. Está como en la periferia de sí mismo, distraído en mil cosas con tal de evitar enfrentarse a su yo, ¿no? Y cuando uno vive entregado a esa misión o entregado a esa llamada, pues vive feliz, a pesar de las dificultades, de las contrariedades, del poco reconocimiento. Pero muchas veces entendemos que, bueno, que de lo que se trata es sobre todo buscar la ubicación en el ámbito social, en el ámbito político, y de lo que se trata es de vivir conforme a esta llamada, que justamente lo decía muy bien Fresia, no significa la obediencia incondicional a tu superior inmediato. Muchas veces vivir conforme a esta llamada significa poner en crisis todo. Lo que dice mi padre, lo que dice mi maestro, lo que dicen las autoridades, ¿no? Y eso me sitúa en un terreno de extrarradio, pero no es la conformidad al estamento jerárquico superior, en efecto. Sí, a mí me parece interesante, Eva. ¿Puedo? Sí, claro, sí. No, con esto de niño bueno, niño malo, o lo que ahora también decía Francés del silencio, ¿no? Está claro que cuando entramos a bueno y malo hay algo de un juicio, ¿no? Y claro, la práctica de la meditación, ¿no? Como esa tecnología espiritual para cultivar la ecuanimidad, ¿no? Pues qué mejor que darle a los niños poderles transmitir eso, ¿no? Como esa limpieza de verlos sin ese bueno o malo, sin Exacto. ese, ¿no? Y como la importancia de poder cultivar con la meditación.
Incluso también yo aquí veo importantísimo todo el conocimiento psicoterapéutico. Realmente hay un conocimiento muy interesante para llevar a la educación. Y evolutivo, David, sí, sí. Evolutivo, claro. Y es esto, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí con los niños es el pan de cada día casi. Pasa algo que no le gusta a un niño, eres malo. Claro. Y se dicen malo al otro, Claro. ¿no? Y un poco es, claro, ¿qué le pasa a ese niño? A ese niño quizá le pasa algo que tiene una sensación desagradable. Le han puesto un límite, le han dicho que no quieren que haga una cosa, ¿no? Tiene una sensación desagradable. Está en el cuerpo, es una emoción. Ese niño no se siente bien. Entonces proyecta al otro, eres malo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, aquí en la tarea del educador, en este caso, lo que aquí miramos es mucho como, vale, veo que no te ha gustado, no te gusta lo que está pasando. Hay algo de ponerle en lugar de lo que está pasando en el cuerpo, eso no quiere decir que sea malo. Lo que veo que no te gusta, ¿no? Y empezar un poco a separar, digamos, el lo que virus haces de del lo mal, que ¿no? eres. El virus del bien y del mal con la realidad, que es que estás teniendo una sensación desagradable, algo no te está gustando, ¿no? Y Claro. bueno, un poco por ahí también. Hay claro, si un niño que dice soy bueno o eres malo, también está diciendo soy malo, tengo esa sensación de maldad dentro, ¿no? Y también poder, pues, con la ayuda del grupo y de los otros niños, a veces, ¿no? El otro día me salía un niño que pasó algo con él y dijo, oye, esto no lo hacemos, lo que sea, dijo, soy malo, tal, no, no eres malo, yo creo que eres bueno. Y pregunté a los demás, no, yo creo que es bueno, ¿no? Y hay algo como de ayudarse en el grupo y separar, ¿no? Bueno, el conocimiento ahí terapéutico, ¿no? Para meter la educación en el profesorado. Además que se da, entre los niños se da la capacidad de perdón, la capacidad de empatía real, ¿no? Se da cuando el espacio es fértil para eso, ¿no? Se piden perdón en el ejercicio que os comentaba antes del corazón. Ellos dicen, yo he herido su corazón, ¿no? Y necesito pedirle perdón. Y se da solo. No hace falta que nadie le diga, pídele perdón, ¿no? Se da solo. Es como que es algo natural, solo es... Fresia, Sí, perdona. no, que a mí me gustaría recuperar con esto que dice David la importancia de la formación del profesorado. Sí. O sea, es que lo veo tan absolutamente crítico y fundamental en esta dimensión de todo lo que estamos comentando, ¿no? ¿Cuántos espacios? En mi facultad somos 300 y pico de profesores, pero los que estamos más o menos que nos conocemos entre nosotros y que estamos en esta línea de abrirnos, ¿no? a herramientas espirituales, herramientas psicoterapéuticas para que cada alumno y cada alumna puedan por sí mismos, ¿no? Darles como una serie de mostrarles cosas y luego que van eligiendo, que van mirando, o que inician, ¿no? o que continúan una búsqueda. Me parece absolutamente fundamental. Claro. Y qué pena, no solamente en la formación inicial, sino luego en un ámbito escolar, ¿no? En un claustro. ¿Qué mejor lugar que un claustro para compartir todo esto, para compartir la dificultad de la conexión entre lo que soy, entre lo que hago, pienso, digo, y cómo entre nosotros podemos acompañarnos, observarnos, ayudarnos, apoyarnos? Cómo falta esta cosa de comunidad, de bien común, ¿no? Exacto. Común, unidad. Es que la palabra es tan clara, ¿no? Entonces, está en los papeles, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo, la comunidad educativa. Pero cuánto de común y cuánto de unión hay en esto y cómo poder crearlo, porque claro, luego hay un equipo directivo que tampoco fue formado o instruido para poder liderar y acompañar a un grupo a este crecimiento. Entonces es como un gran virus, ¿no? que tiene que ver con esta dimensión patriarcal que la tenemos todos dentro, ¿no? Yo me doy cuenta cuando yo actúo de una forma patriarcal en determinadas conductas con mis hijos, con mis alumnos, con mi pareja, con la vecina, en la vida. Y claro, lo noto, ¿no? Y busco pero ya está hecho, ¿no? Porque hay algo que me atraviesa y que está muy inherente, ¿no? Muy embebida en eso. Pero bueno, esto, ¿no? La dimensión espiritual me da la posibilidad de
no perder la atención, para ver, para poner conciencia sobre todo. A veces puedo evitar cosas, a veces hago cosas con menos frecuencia o con menos intensidad, pero está ahí, ¿no? El ego presente de una forma continua. Pero bueno, no pierdo esperanza en Claro, que cada vez claro. se reduzca un poco más esto, ¿no? Estamos a 10 minutos del final. ¿Hay alguna pregunta interesante? Yo os invito ahora a las personas que están participando entre el público, si os apetece hacer alguna pregunta, podemos hacerla a través del chat. Vamos a tener unos 5 o 7 minutos para contestar preguntas. Hay una... vale, dice así, no estamos... Ay, no estamos un poco... Ay, coy. No estamos un poco huérfanos de referentes espirituales, lo que durante siglos ha sido la religión, ¿no está necesitando algún tipo de relevo? Se extiende más la pregunta, no sé si, Francesc, quizá tú puedes contestarla. Sí, yo también lo pienso esto. Yo creo que sí que los hay, pero el referente espiritual, por definición, es discreto, es humilde, no le gustan los focos, no cae en el narcisismo y, por lo tanto, muchas veces pasa como imperceptible en su época. Y luego, sí, luego se descubre quién era, ¿no? Pero eso pasa con frecuencia, es decir, tenemos personas y hay personas que no ocupan ni portadas, ni están en las redes, ni son influencers, ni son youtubers, ni ocupan tertulias, y que por otro lado tienen esa capacidad de irradiar espiritualidad en entornos profesionales, en entornos familiares, sociales. Es verdad que no tenemos ahora lo que podríamos decir estas figuras, como yo he dicho antes, ¿no? Que Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Teresa de Calcuta, ¿no? Para citar referentes de tradiciones religiosas distintas. Pero aún así tenemos, lo que pasa que yo creo que son muy ocultos, muy discretos, ¿no? Y eso para mí es un ejemplo precisamente de espiritualidad. Para mí es incompatible el narcisismo con la espiritualidad, porque en el fondo la espiritualidad es también desprenderse del ego y fundirse con el otro, ¿no? Y donde hay un ego muy grueso y muy tupido, es muy difícil que haya un líder espiritual. Por eso ya es lógico que sea esta sensación de orfanato. Pero los hay, pero están muy eclipsados y además son discretos y humildes. Gracias, Francesc. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que no. Alguien pedía el nombre de algún autor que se ha citado anteriormente. Vale, pues vamos a terminar este coloquio con un pequeño cuento, con una pequeña historia. Es la historia de un niño pues que una vez en la vida, como nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, pues se hace la gran pregunta y va a buscando esa respuesta, pues va a su hermano y su hermano le dice, pues para celebrar tu cumpleaños, para eso has venido aquí, para eso estás aquí. Pero no contento con la respuesta, pues va a buscar al gato y el gato le dice, no, estamos aquí para que nos rasquen la barriga. Y el aviador le dice, no, estamos aquí porque así podemos besar las nubes, es por eso que hemos venido, ¿no? Y la abuela le dice, estás aquí para que yo te pueda dar caramelos de escondidas. Y el pájaro le dice que estamos aquí porque cada uno tiene que cantar su propia canción. Y el hombre gordo le dice que en realidad hemos venido aquí a comer bien, que para eso estamos aquí, para comer bien. Y el número 3 le dice que pues hemos venido aquí para aprender a contar hasta 3, 1, 2 y 3. Y el soldado le dice que no, que hemos venido aquí para obedecer, para eso estamos aquí. Y el perro le dice que estamos aquí para ser fieles y de vez en cuando pues aullar un poquito a la luna. Y el marinero le dice que estamos aquí para que cada uno navegue sus propios mares. Y la muerte le dice que estamos aquí para amar la vida. Y la piedra le dice, pues yo no sé por qué estoy aquí, pero bueno, estoy aquí. Y el padre le dice, pues estás aquí porque un día tu mamá y yo nos quisimos mucho, por eso estás aquí. Y el jardinero le dice, pues no, viniste a aprender a esperar, para eso estamos aquí. Y el ciego le dice, en realidad estamos aquí para aprender a confiar, es por eso que estamos aquí. Y el panadero le dice, no, es para madrugar, para eso vinimos a este mundo, para eso vinimos aquí. Y el pato dice, pues yo no tengo ni idea de por qué estamos aquí.
Y la hermana mayor le dice, pues viniste aquí para aprenderte a amarte a ti mismo, es para eso que viniste. Y el conejo le dice, pues yo también, para que me acaricien, para eso vine aquí. Y el boxeador le dice, vinimos aquí para luchar. Y al final ese niño se va a buscar algo donde siempre encuentra su mamá. Y la mamá le dice, estás aquí para que yo te ame. Y quizá esta es una semilla también de ese movimiento, de esa búsqueda de algo más grande, ¿no? Esta es una pequeña semilla de ese gran movimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Ojalá estas palabras sean inspiradoras y os acompañen a abrazar nuevas formas también de acompañar a los niños y a las niñas a estar en el mundo y con el mundo. Francesc, moltes gràcies. David, moltes gràcies. Fresia, gracias. Un placer compartir con vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Gràcies a todos. Molt bon vespre. Gracias. Bon vespre. Buenas noches. Adéu-siau. Hasta luego.